Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias de nuevo a Vitalis por la invitación a esta conferencia y compartir con ustedes un tema muy interesante que vamos a abordar en los siguientes 30 a 40 minutos, que es terapia intravenosa. Si se fijan, el tema de terapia intravenosa, pues está como interrogante, ¿no? Está como entre paréntesis, porque vamos a hablar como tal de TIVA o de qué es lo que vamos a hablar al decir o hablar de terapia intravenosa. Pues vamos a hablar de líquidos, ¿sí? A eso se refiere el tema o el siguiente tema que vamos a presentar a continuación. ¿Y por qué vamos a hablar de líquidos? Pues bueno, ahorita va a quedar claro por qué es importante hablar de los líquidos o de esta terapia intravenosa. Mi nombre es Ricardo Olivares Reséndiz, soy anestesiólogo aquí en el estado de Pachuca, Hidalgo. Soy egresado del Hospital General de México y del Hospital GA González. Conflicto de interés, bueno, he sido asesor médico en algunas ocasiones para Vitalis México. Decíamos, vamos a hablar de terapia intravenosa y por qué hablar de líquidos. Voy a iniciar con un ejemplo, a lo mejor un poco burdo, pero muchos de nosotros nos vamos a identificar con lo que voy a presentar. Estas, así a manera burda les decía, pueden ser las indicaciones médicas de muchos pacientes que ingresan a hospitalizarse y que van a ingresar a lo mejor a una cirugía. Generalmente, ¿cuáles son esas indicaciones que hasta aparecen ya receta de cocina? Pues bueno, muchos de los pacientes van a ingresar y lo primero es que se dejan en ayuno. Lo segundo es que se inicia a administrar soluciones endovenosas. A veces lo que primero hace el médico clínico pues es administrar cargas de estas soluciones, como en el ejemplo de solución fisiológica al 0.9%, 1000 cc y B en carga para 4 horas. Y después una solución de mantenimiento, 1000 cc y B para 8 horas. También generalmente no faltan los antibióticos, no falta tampoco dentro de estas indicaciones un inhibidor de bomba de protones, en este caso en muchos centros es el omeprazol, y si el paciente lo requiere, pues analgésicos, y en este caso, pues lo que más se ocupa son AINES y ketorolaco. Y bueno, el plan es que este paciente sea un paciente que ingrese a quirófano, ¿no? En este caso, ahorita lo que nos compete, pues es esta porción de las indicaciones, ¿no? Los líquidos. ¿Por qué hablar en esta conferencia de esa terapia hídrica? Pues decía, estas indicaciones son las que tienen todos los pacientes que ingresan a hospitalización, o la mayoría de los pacientes que ingresan a un hospital van a tener estas indicaciones, ¿no? Las soluciones endovenosas son fármacos, ¿sí? Y como tal son los fármacos que más se prescriben a lo mejor en el hospital, porque prácticamente, si ustedes se fijan, todos los pacientes en un hospital tienen colgado su solución endovenosa, ¿no? Eso es algo correcto, pues bueno, es algo que vamos a abordar a lo largo de esta charla. Decíamos, los líquidos son fármacos y como tal, estos pues van a tener variables farmacocinéticas y farmacodinámicas. Así también van a tener una dosis, ¿sí? Que muchas veces, pues bueno, ¿cuánto líquido le vamos a pasar a nuestro paciente? Pues a veces, pues sí es una interrogante porque pues la mayoría manejamos los líquidos de una manera hasta cierto punto liberal, no nada más hablando dentro del perioperatorio, sino también a nivel clínico y en los demás servicios, en los demás pisos de los hospitales, ¿no? Hablando de esto, pues bueno, la fluidoterapia tenemos que prescribirla como si fuera un fármaco. Para eso
¿Qué procesos tenemos que tener o qué pasos tenemos que tener para prescribir los líquidos o manejarlos como una droga? Primero, pues bueno, definir el problema clínico. Si nosotros hacemos la comparación con fármacos como por ejemplo los antihipertensivos, pues bueno, el problema clínico para el uso de un antihipertensivo, pues es la hipertensión. Si hablamos de los líquidos, el problema clínico para prescribir una terapia de fluidos, pues es la hipovolemia u otro estado que va a responder a volumen. Tenemos que especificar también el objeto terapéutico. Si lo comparamos con con el otro fármaco, el antihipertensivo, el efecto clínico es bajar la presión arterial, ¿no? Y si hablamos de los fluidos, pues este va a ser el restaurar el déficit de líquidos, ya sea absoluto o relativo. Tenemos que verificar la idoneidad de este fármaco. Aquí, pues bueno, tenemos que ver qué clase de antihipertensivo es, hablando de este tipo de fármacos. Y bueno, a nivel de los fluidos, pues vamos a tener diferentes como cristaloides, coloides o hemoderivados. Tenemos que tener también, pues, cuál va a ser la indicación para empezar la droga y tiene que ser una indicación precisa, ¿sí? Dada por el médico, verificada por farmacia, verificada por la enfermera que va a administrar el fármaco y tiene que ser administrado por el personal capacitado. Tenemos que monitorizar también la respuesta terapéutica de la droga. Si hablamos de esa comparación que decíamos con los otros fármacos, pues ¿cuál es la respuesta que vamos a esperar de un antihipertensivo? Pues bueno, es evidencia de que haya una disminución en esa presión arterial y también que no presentemos eventos adversos o eventos tóxicos. Si hablamos de los fluidos, pues bueno, tenemos que monitorizar el perfil hemodinámico y el órgano terminal y si sí hay mejoría en el estado de perfusión. Y bueno, también tenemos que evaluar que no tengamos hasta cierto punto, cierto grado de toxicidad. Y bueno, tenemos que también saber cuándo descontinuar este fármaco. Si se presenta algún evento adverso, pues bueno, es algo para descontinuar el uso de los fluidos. Entonces, ya con esto, pues sabemos o tenemos que decir que una prescripción inadecuada de los líquidos puede tener un impacto significativo en nuestros pacientes. Ya hemos hablado mucho acerca de la anestesia general multimodal. Yo creo que en las pláticas previas que hemos tenido se ha abordado esto de manera muy puntual y prácticamente lo que buscamos cuando hacemos una anestesia multimodal, pues bueno, es esa combinación de fármacos con esos diferentes mecanismos de acción, pues bueno, que mantengan una homeostasis en nuestro paciente. Esta homeostasis también nosotros la tenemos que tener cuando hablamos de un equilibrio hídrico, ¿sí? Y aquí, dentro de esa anestesia general multimodal, pues el manejo de líquidos también lo podríamos incluir. ¿Por qué? Si no, ya vimos que si no manejamos dosis adecuadas de nuestros líquidos, pues podemos tener impactos negativos en nuestros pacientes. Vamos a hablar un poco de la fisiología del equilibrio hídrico. ¿Cómo es la distribución del agua en nuestros pacientes? Generalmente, en condiciones normales, en las mujeres, un 55% va a ser agua. En el hombre, un 60% va a ser agua. Esto, decía, en condiciones normales, en pacientes de mediana edad. Siempre tenemos que tener en cuenta que no va a ser lo mismo manejar pacientes de ancianos, manejar pacientes de mediana edad o manejar pacientes pediátricos. Van a tener diferencias significativas en cuanto a la distribución de líquidos. Si hablamos, por ejemplo, de los recién nacidos, pues bueno, ellos son en su mayor parte agua. Los recién nacidos son agua en un 70 o un 80%.
Lo contrario, pues va a ser el paciente anciano, en el que la distribución del agua, pues bueno, es un 45 a un 50%. De toda esta agua corporal total, 2/3 partes se van a encontrar en el líquido intracelular. La tercera parte restante se va a encontrar en el líquido extracelular. De este, el 80% se va a encontrar en el fluido intersticial y el 20%, pues bueno, va a formar parte del volumen sanguíneo, del volumen plasmático. ¿Cómo es como se mantiene la dinámica entre los diversos compartimientos? Pues bueno, hay diversas variables hidrostáticas, diversas variables oncóticas y diversas variables osmóticas que van a determinar el cómo se va a mover el líquido en estos diversos compartimientos, y siempre va a haber un equilibrio. El agua es un solvente polarizado altamente ionizante. Las sales orgánicas y minerales se separan en sus partes componentes cuando se disuelven en el agua. Por eso, pues vaya, su grado de disociación está determinado por la constante de disociación iónica, o el pKa. Las alteraciones en las concentraciones relativas de iones fuertes, bueno, van a dar como resultado diversos trastornos ácido-base. Esto es algo sumamente importante y que tenemos que tener en cuenta de manera puntual. ¿Por qué? Porque si nosotros administramos, bueno, cuando administramos los fluidos, pues bueno, tienen sales orgánicas y tienen sales minerales, y nosotros con la administración de estos fluidos, pues podemos llegar a aportar estas sales y alterar esas concentraciones de estos iones, y nosotros pues desarrollar alteraciones en el pH. Algo, y lo más común, lo más común que se ve en los pacientes hospitalizados, pues es la acidosis hiperclorémica por la administración de un exceso de sodio cuando se administra solución fisiológica, pues de una manera inadecuada. Y si nos ponemos a investigar en nuestros pacientes hospitalizados, pues muchos van a desarrollar esta acidosis hiperclorémica. Entonces es algo muy importante. Ahora, ¿qué pasa cuando se rompe este equilibrio hídrico? El manejo hemodinámico y de volumen perioperatorio son consideraciones importantes para mejorar los resultados en los pacientes perioperatorios. Los líquidos son importantes, ya que la normovolemia va a ser un factor esencial de la estabilidad hemodinámica y de la homeostasis entre el líquido intravascular y el espacio extravascular. Existe un consenso de que la sobrecarga de líquidos y la depresión grave de líquidos en el periodo perioperatorio van a ser perjudiciales y van a conducir a resultados adversos en nuestros pacientes. Eso es algo sumamente importante. Ya desde hace algunos años, Bellamy elaboró un marco teórico basado en su concepto de que existía una relación en forma de U entre la fluidoterapia y los resultados en nuestros pacientes. ¿Esto qué es? La sobrecarga excesiva y la restricción severa de líquidos pueden conducir a resultados adversos. Por eso lo que nosotros buscamos, pues bueno, siempre va a ser una normovolemia. Por lo tanto, se debe encontrar un equilibrio y determinar el volumen y determinar el estado de volumen ideal para cada uno de nuestros pacientes. ¿Qué pasa cuando hablamos de hipovolemia? Pues bueno, podemos desarrollar o podemos tener bajo gasto. Algo que no queremos es que haya disminución en la perfusión tisular, que esto nos lleve, pues bueno, a un estado de choque y a una falla multiorgánica. En nuestros pacientes, la hipovolemia puede ser absoluta o puede ser relativa. Absoluta cuando, ¿qué?
Cuando hay una pérdida real de volumen plasmático, ¿no? Como en el caso de que pues en alguna cirugía haya alguna lesión vascular, cuando el paciente llega con algún traumatismo y hay sangrado en este caso, pues bueno, hay una hipovolemia absoluta y puede haber una hipovolemia relativa. Cuando hablamos de hipovolemia relativa, pues por ejemplo, cuando el paciente está en estado de ayuno, cuando el paciente es sometido a anestesia, ¿sí? Y los fármacos anestésicos como tal, pues bueno, van a provocar vasodilatación y eso nos puede llevar a una hipovolemia hasta cierto punto relativa. El otro lado de la moneda, pues bueno, es la hipervolemia. La sobrecarga de los líquidos siempre se reconoce como dañina. Desafortunadamente, pues bueno, es algo común, silenciosa y mortal. ¿Qué es lo que puede pasar o qué es lo que pasa cuando hay hipervolemia? Pues bueno, nosotros podemos desarrollar un síndrome que ya está descrito, que es el síndrome de permeabilidad global aumentada, KIPS. ¿Sí? Esto es que esto está dado por esa sobrecarga de líquidos y se va a dar una combinación de una insuficiencia orgánica de nueva aparición. Si nosotros o si nuestro paciente está con esta sobrecarga hídrica, prácticamente los cambios se dan a todos niveles, ¿sí? Si hablamos del sistema nervioso central, pues bueno, hablamos de edema cerebral. Ese edema cerebral pues, nos puede llevar a alteraciones como alteraciones en la cognición, nos puede llevar a mayor prevalencia de delirium, ¿sí? Que es algo que nosotros no queremos a nivel cardiovascular, pues también tenemos problemas importantes a nivel miocárdico, a nivel renal, también hay edema renal intersticial, a nivel abdominal, puede haber incremento de la presión abdominal, a nivel visceral, ¿sí? Podemos tener presencia de hilio, podemos tener presencia de ascitis, podemos tener presencia de edema a nivel de pues todo el intestino y esto nos puede llevar a translocación bacteriana. Entonces, con el simple hecho de que nuestro paciente esté con esta sobrecarga hídrica, pues bueno, nos puede tener o nos puede desencadenar problemas sumamente importantes. Eso a nivel de la macrovasculatura y a nivel microvascular, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, también podemos tener problemas. Normalmente, si nuestro paciente no tiene esa sobrecarga y tiene un glicocálix intacto, pues bueno, el intersticio va a estar normal. Si nuestro paciente empieza a tener una acumulación hídrica, se va a desarrollar, pues bueno, un incremento en la permeabilidad capilar. Esta sobrecarga hídrica va a dañar, ¿sí? Ese intersticio, va a dañar esa capa endotelial y va a dañar el glicocálix. Y eso va a continuar o va a perpetuar esta salida de líquido y este edema intersticial. Y pues bueno, se va a desarrollar un problema inflamatorio importante en nuestros pacientes. Entonces, eso puede repercutir de manera pues anómala en nuestros pacientes. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? ¿Sí? Pues evitar ver esto en nuestros pacientes, evitar sobrecargar a nuestros pacientes y que tengan una ganancia de peso por arriba del 10% de su peso basal. Cuando tienen esa ganancia de peso, pues bueno, nuestros pacientes, o bueno, vamos a estar hablando de que nuestros pacientes están con sobrecarga hídrica y esto, pues bueno, va a desarrollar en un incremento en la mortalidad. Decíamos que los líquidos también van a tener características farmacocinéticas y farmacodinámicas. Es muy difícil y de hecho no hay muchos estudios que evalúen como tal
pues estas características farmacocinéticas y farmacodinámicas, porque es difícil medir las concentraciones pues de los líquidos, porque ya como lo habíamos comentado, pues es agua, la mayor parte de los líquidos es agua, y evaluar las concentraciones de agua en nuestros pacientes, pues siempre es un poco difícil. Lo que se hace, pues bueno, es la mayoría de estudios, pues bueno, ocupan isótopos marcados para valorar cómo es la dinámica de los fluidos, y otros estudios, como por ejemplo en esta revisión que presento a continuación, ocupan la cinética de volumen para analizar el comportamiento de los volúmenes de los líquidos infundidos en el cuerpo. ¿Esto mediante qué? Pues mediante dilución. Generalmente, ¿cuál es la variable que ocupan, o la variable de entrada que se ocupa para medir cómo se mueven estos volúmenes? Generalmente, pues es la dilución que se da de la hemoglobina. Esto va a describir cómo se distribuye y cómo se elimina un volumen infundido. Decíamos, el líquido también va a tener variables de transferencia, y generalmente no, como se analizan, no es como se da en todos nuestros fármacos, que generalmente se evalúan en modelos tricompartimentales o multicompartimentales. En este caso, pues para la evaluación únicamente se hace con un modelo bicompartimental, en donde el volumen central, pues bueno, es el volumen plasmático, y el otro volumen es el volumen intersticial, y ya se ve cómo son esas constantes de transferencia. Normalmente, vaya, las patologías y la anestesia como tal van a alterar esta distribución de nuestros líquidos. Se dice que la distribución y la eliminación de los líquidos es menor cuando el paciente se encuentra bajo anestesia, y eso, pues bueno, ya se ha analizado y se ha visto cómo es esa distribución y cómo se ve alterado. Por ejemplo, fíjense, aquí en voluntarios sanos se comparan diversas soluciones, como por ejemplo solución glucosada o solución Rieger, en donde el tiempo de vida media de estos dos en un paciente sano, pues bueno, es de 13 minutos, y de 22 a 46 minutos en el riñelactato. Eso en condiciones normales. Decíamos, la anestesia, o cuando el paciente tiene ciertas patologías, puede llegar a modificar estas variables dinámicas, como por ejemplo, en pacientes que tienen preeclampsia, ¿sí? Fíjense cómo el tiempo de vida media disminuye de las soluciones. En pacientes sometidos a alguna cirugía, el tiempo de vida media de las soluciones se incrementa, ¿sí? Entonces, decíamos, la distribución es diferente bajo bajo estas condiciones clínicas. Es importante también conocer y saber, ¿sí?, cuáles son nuestras opciones que tenemos para dar una terapia hídrica en nuestros pacientes, y las características de cada una de nuestras soluciones. Las soluciones en base a nuestro plasma normal pueden tener una osmolaridad menor o una osmolaridad mayor, pueden ser hipotónicas o hipertónicas. Las soluciones que son isotónicas, como por ejemplo el Plasma-Elite o el Normosol, ¿sí?, son las que más se acercan a las condiciones que va a tener nuestro plasma. Las soluciones Harman, por ejemplo, son soluciones hipotónicas, versus la solución salina, que va a ser una solución hipertónica. También las características de nuestras soluciones coloidales también son diferentes. Vaya, hablando de
esto aportan también hasta cierto punto gran cantidad de sodio, por eso vaya, hay que tener en cuenta esto, porque pues nos puede desencadenar esa acidosis hiperclorémica que no queremos en nuestros pacientes. Ahora bien, ¿cómo manejamos los líquidos en nuestros pacientes en el perioperatorio? Ya decíamos, nosotros lo que tenemos que mantener es una homeostasis. Esta homeostasis la vamos a mantener por una normovolemia. ¿Para qué? Para mantener una perfusión tisular. Prácticamente las indicaciones para ocupar una solución va a ser ¿cuál? Cuando nuestro paciente requiere de reanimación, cuando el paciente requiere de mantenimiento, cuando el paciente requiere de reemplazo o cuando el paciente requiere de nutrición, ya sea enteral o paraenteral. Esas son las indicaciones de los fluidos. Y de nuestros pacientes que sometemos a una cirugía, ¿cuáles van a ser las indicaciones para administrar un fluido endovenoso? Pues bueno, va a ser hipovolemia. ¿Sí? Ya decíamos, esta hipovolemia puede ser absoluta o puede ser relativa. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos esto? Pues bueno, antes de administrar este líquido, pues tenemos que evaluar si nuestro paciente va a ser respondedor o no va a ser respondedor a este volumen administrado. ¿Cuáles van a ser las causas de las alteraciones en el volumen intravascular? Pues bueno, vamos a tener causas preoperatorias, causas debidas a la propia anestesia y causas pues por la cirugía. Si hablamos de las causas preoperatorias, pues esta puede ser el ayuno, que ya decíamos y ya lo habíamos comentado, una preparación mecánica del intestino en donde, pues bueno, hay hasta cierto punto mucha pérdida de agua, ¿sí? Cuando hay algún sangrado, que el paciente tiene algún sangrado, o cuando hay alguna patología, como por ejemplo puede ser pancreatitis o a lo mejor oclusión intestinal. Si hablamos de la anestesia como tal, pues bueno, ya decíamos, la mayoría de los fármacos anestésicos y adyuvantes causan vasodilatación dependiente de la dosis y depresión miocárdica que puede llegar a provocar, pues hasta cierto punto, hipotensión. Y si hablamos de cirugía, pues bueno, vamos a hablar de pacientes que tienen alguna hemorragia, pacientes que tienen coagulopatía por hemodulación y o hipotermia que va a agravar esta pérdida de sangre. Cuando hay alguna disminución del retorno venoso y esta disminución, pues bueno, puede estar dada por una ventilación con presión positiva con grandes volúmenes corrientes o como por ejemplo puede pasar cuando el paciente se somete a una cirugía laparoscópica y pues bueno, el incremento de la presión intraabdominal, pues bueno, disminuye ese retorno venoso. También el tiempo quirúrgico prolongado puede influir en estas alteraciones en el volumen intravascular. Y decíamos, lo que nosotros tenemos que preguntarnos siempre antes de administrar un líquido endovenoso es si nuestro paciente va a ser respondedor o no va a ser respondedor a ese volumen que nosotros vamos a administrar. ¿Cómo vamos a evaluar el estado del volumen y la respuesta a los líquidos? Pues bueno, para ello se van a necesitar variables de base fisiológica que se puedan individualizar que puedan individualizar la administración perioperatoria de líquidos y hacerla más precisa. La administración de líquidos está indicada en presencia de las dos condiciones siguientes, ya lo habíamos comentado, cuando el paciente requiere un aumento de su perfusión o cuando el paciente va a aumentar su gasto cardíaco en respuesta a la administración de líquidos. Y cuando esto pasa, pues bueno, decimos que el paciente es sensible a los líquidos y que es respondedor a los líquidos y que yo sin mayor problema pues puedo administrar este fármaco en mi paciente. La capacidad de respuesta a los líquidos es el grado en el que una modificación de la precarga va a afectar el volumen sistólico.
y se describe mejor mediante la pendiente de la curva de la función individual del ventrículo izquierdo, ¿sí? Mediante la curva de Frank-Starling, que ya, pues bueno, todos la conocemos. Cuando nuestro paciente se encuentra en la parte pendiente de la curva, ¿sí? Se va a decir que nuestro paciente va a ser respondedor a volúmenes. No es así cuando el paciente se encuentra en la parte plana de esta curva. Aquí el paciente no va a ser respondedor a volumen, ¿sí? Y el líquido va a ser inefectivo. Aquí, pues yo tengo que dar otra estrategia para mejorar esa perfusión o para mejorar ese volumen sistólico o ese gasto cardíaco. Y la otra estrategia, pues sería la administración de vasopresores. Si yo a este paciente le paso líquidos, pues a lo mejor en un inicio no voy a tener problema o no voy a ver problema en mi paciente, ¿sí? Pero se va a acumular ese fluido y ese fluido nos puede llevar a esa sobrecarga hídrica, ¿sí? Y a todos los problemas que ya comentamos con anterioridad. La capacidad de respuesta a los líquidos se va a determinar mejor midiendo el cambio en el gasto cardíaco después de la administración de una prueba de provocación con líquidos, o sea, un desafío. Este desafío puede incluir diferentes tipos de fluidos. Podemos hacerlo con coloides, con cristaloides, a diferentes volúmenes, pero volúmenes pequeños, menos de 500 mililitros. Pueden ser 500 mililitros, 250 o 100 mililitros. Cuando tenemos un cambio de entre el 10 al 15% del gasto cardíaco o del volumen sistólico, se va a considerar una prueba positiva. Esto es algo muy importante y no se nos tiene que olvidar, ese 10 o 15%. Algunas variables va a ser con el 10, algunas variables van a ser con el 15. Ahora bien, ¿qué variables son las que me sirven para evaluar ese estado de volumen y esa respuesta a los líquidos? Pues bueno, voy a tener variables estáticas y variables dinámicas. Las variables estáticas prácticamente pues son las variables que hemos ocupado todos o que ocupamos siempre en nuestro día a día. Estas se utilizan de manera tradicional. ¿Son las mejores? No, no son las mejores. Su uso exclusivo puede provocar hipervolemia o hipovolemia. Es posible que no se reconozca una reducción intraoperatoria significativa en la perfusión tisular ocupando este tipo de variables, ¿sí? ¿Cuáles van a ser? Pues bueno, decíamos, la PANI o la frecuencia cardíaca no son predecibles en pacientes individuales. La PVC o la presión de oclusión de la arteria pulmonar, pues bueno, estos son sustitutos inexactos para determinar la precarga cardíaca, son malos indicadores en la capacidad de respuesta al líquido y no van a detectar ni predecir inminentemente el edema pulmonar indicativo de hipervolemia, ¿sí? Otra variable estática que la mayoría de anestesiólogos ocupa para decir si el paciente vaya, o bueno, para ver el estado de volumen de nuestro paciente, pues es el gasto urinario. Es una variable que podemos ocupar o que nos sirve, pues no hasta cierto punto. La oliguria, cuando es la orina menor a 0.5 mililitros kilo hora, es un indicador de hipovolemia comúnmente usado. Sin embargo, en pacientes sometidos a anestesia y cirugía, la oliguria sola no es una indicación suficiente para la administración de líquidos, ¿sí? Los halogenados, así como el estrés quirúrgico, pueden reducir el gasto urinario si el paciente es realmente euvolémico. De hecho, cuando el paciente se somete a cirugía y se somete a este estrés, pues bueno, hay secreción de vasopresina y hasta cierto punto es normal que nuestro paciente tenga cierto grado de oliguria, ¿sí? Esto ya se ha estudiado de manera amplia en esta revisión sistemática y metaanálisis del 2016. Se observó una menor
disfunción renal en los pacientes que recibieron una terapia de fluidos dirigida a objetivos sin el uso de oliguria para guiar la administración de líquidos. O sea, decíamos, la oliguria es un parámetro que realmente nos sirve para evaluar el estado de volumen. Pero, bueno, también hay que ser cautos. ¿Sí? Este otro estudio retrospectivo en pacientes sometidos a cirugía mayor observó que la duración de la oliguria intraoperatoria definida como un volumen urinario menos de 0.5 mililitros kilo por más de 120 minutos se asoció a mayor riesgo de insuficiencia renal aguda en comparación con los pacientes emparejados con puntuación de propensión a una duración más corta de la oliguria. En conjunto, estos datos sugieren que los objetivos tradicionales que intentan mantener de forma continua un balance urinario por arriba de 0.5 mililitros kilo hora no están justificados, pero la oliguria sostenida puede estar asociada hasta cierto punto a un mayor riesgo de lesión renal, especialmente si la oliguria es menor a 0.3 mililitros kilo hora. Entonces, vaya, este es el volumen que nosotros podríamos tomar como umbral para decir, mi paciente sí tiene hasta cierto punto oliguria, pero si tiene 0.4 o tiene rayando 0.5, pues bueno, hasta cierto punto puede ser normal. Si tiene menos de 0.3, pues bueno, eso sí puede ser un dato que nos puede identificar que nuestro paciente pues a lo mejor sí está depletado de volumen y que hay que administrarle líquidos. Lo contrario, las variables dinámicas van a proporcionar una evaluación superior de la respuesta a un desafío de fluido, es decir, la capacidad de respuesta de volumen en comparación con los parámetros estáticos tradicionales. Estos se van a utilizar para guiar la terapia de fluidos dirigida a objetivos en pacientes que se someten a una cirugía invasiva mayor. Particularmente, pues esto se va a dar en pacientes de alto riesgo con grandes pérdidas de sangre esperadas y con cambios de líquidos. Estos van a ser índices basados en la variación respiratoria. Podemos tener también índices basados en las estimaciones del volumen sistólico, estimaciones del tamaño del ventrículo izquierdo, esto mediante ecografía transesofágica, mediciones de laboratorio y tecnologías no invasivas. Los índices dinámicos basados en la variación respiratoria pues son estos. El que más conocemos, pues bueno, es el índice de variabilidad pletismográfica, porque pues es uno con el que estamos más en contacto, pero pues bueno, podemos tener el índice de variación del volumen sistólico, la variación de la presión de pulso, la variación de la presión sistólica, ¿sí? Ya decíamos, ¿cómo nosotros identificamos si nuestro paciente va a ser respondedor o no va a ser respondedor? Pues bueno, cuando tenemos esa variación, por ejemplo, aquí, o cuando hay una variabilidad, ¿sí? Nuestro paciente va a ser respondedor. Y cuando no tenemos esa variación o esa variabilidad, nuestro paciente no va a ser respondedor a ese volumen. Estos índices pueden computarse pues, de manera manual o de manera automática, o incluso la estimación visual puede ser adecuada para guiar la terapia de fluidos si no tenemos a lo mejor el aparato, pero pues bueno, tenemos a lo mejor una curva de pletismografía o tenemos una curva arterial. O, decíamos, se pueden computar de manera automática. Ya tenemos estos dispositivos que nos pueden medir en tiempo real, pues estos índices y nos pueden ayudar a saber si nuestro paciente va a ser o no respondedor a ese volumen. En particular, este monitor, pues bueno, nos va a dar ese índice de variabilidad pletismográfica. Les decía, si no tenemos estos monitores, pues bueno, todos tenemos estos monitores en nuestros quirófanos y nosotros podemos
ver las curvas y ver si sí hay o no esa variabilidad. Y si existe esa variabilidad, pues bueno, podemos decir que nuestro paciente va a ser respondedor a volumen. Tenemos también variables dinámicas ecocardiográficas, ¿sí? Que estas nos pueden ayudar de manera importante a predecir esa respuesta a volumen. De estas, pues bueno, tenemos estimaciones del volumen sistólico. Estas van a ser derivadas del uso de la tecnología Doppler esofágica o el análisis de la forma de la onda arterial. Pueden ser útiles cuando no se pueden usar índices basados en la variación respiratoria o en la forma de onda arterial, ¿sí? Otra puede ser la estimación del tamaño del ventrículo izquierdo, esto mediante ecografía transesofágica. Si bien nosotros no somos anestesiólogos cardiovasculares o no somos, vaya, imagenólogos, pero pues sí tenemos nociones de anatomía, ¿sí? Y sabemos ver cuándo anatómicamente algo puede ser normal o puede ser anormal. ¿Sí? En este caso, con el simple hecho de hacer un rastreo a nuestro paciente, ¿sí? Podemos ver si nuestro paciente está normovolémico o hipovolémico, únicamente con apreciación. Fíjense cómo aquí en el paciente que está hipovolémico, pues prácticamente el ventrículo está totalmente colapsado y las paredes casi pues están en contacto una con otras. Esto nos habla pues de que nuestro paciente está falto de volumen y que va a ser respondedor a volumen si nosotros le administramos un fluido. ¿Sí? Otras estimaciones pueden ser las variaciones en el diámetro de la vena cava inferior, esto también mediante un rastreo ecocardiográfico, ¿sí? Ubicamos el tracto de salida de nuestro ventrículo, ubicamos de ahí la vena cava inferior y ahí lo pasamos a modo M y ahí vamos a ver si hay variación en el índice de colapsabilidad, ¿sí? Dependiendo de esa variación respiratoria. Si hay una variación por arriba del 15%, ¿sí? Pues decimos que nuestro paciente va a ser respondedor a volumen y nosotros le podemos administrar el volumen sin mayor problema. Otras variables que nosotros podemos ocupar, ¿sí? Y que tenemos a la mano, ¿sí? Es el levantamiento pasivo de las piernas. Y esto lo podemos hacer incluso en quirófano. Si nosotros no tenemos a lo mejor un ecocardiograma para ver o para hacer un rastreo en nuestro paciente, o no tenemos algún otro tipo de monitoreo, pues podemos hacer la elevación pasiva de las piernas, pero sí tenemos a lo mejor dentro de nuestro monitor, pues el analizador de gases y ahí podemos ver el dióxido de carbono al final de la expiración y podemos ver si hay una variación cuando hay incremento en ese dióxido de carbono, ¿sí? Cuando yo elevo las piernas de mi paciente. Y si no tengo esto, pues bueno, yo puedo evaluar el volumen sistólico o elevaciones del gasto cardíaco cuando yo incremento o hago esa elevación de piernas. Fisiológicamente, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, yo hago esa elevación de piernas y toda la capacitancia venosa que va a tener de sangre que tiene en la extremidad inferior, pues bueno, se va hacia la precarga y eso nos puede determinar o es como si nosotros administráramos un reto de volumen con el mismo volumen de nuestro paciente sin administrarle líquido. Y si nuestro paciente es respondedor, pues bueno, yo de manera segura puedo administrarle fluido. Ahora, ya que sabemos cómo evaluar el estado de volumen de nuestro paciente, pues bueno, ¿cuál es la mejor estrategia para el manejo de líquidos en el perioperatorio? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer siempre? Pues uno, individualizar. ¿Sí? Siempre tenemos que ver
contra qué nos estamos enfrentando, ¿sí? Individualizar en base al contexto clínico de nuestro paciente. No es lo mismo un paciente que va a entrar a una cirugía que no es una cirugía de urgencia, que es una cirugía electiva, un paciente sano, un paciente que no tiene tantas horas de ayuno, un paciente que no está sometido a alguna patología, a algún proceso inflamatorio, un paciente que tiene alguna infección o que tiene un proceso séptico. Entonces, eso siempre lo tenemos que valorar, ¿sí? Otra situación también, pues bueno, es evaluar el tipo de cirugía, ¿sí? En la actualidad, pues bueno, lo que ya se busca es hacer cirugías menos invasivas, ¿sí? Cirugías ambulatorias, ¿sí? Cuando esto ocurre, pues bueno, el manejo de los líquidos en este tipo de cirugías, pues bueno, va a ser diferente a si nos enfrentamos a una cirugía abdominal mayor, en donde nuestro paciente, pues bueno, a lo mejor va a tener mayor recambio de líquido, a lo mejor va a tener pérdidas hemáticas, entonces ahí sí es importante evaluar el tipo de cirugía. Ahora, ¿cuáles son los esquemas de manejo que nosotros tenemos? ¿Sí? La mayoría y hasta hace no muchos años se ocupaba un manejo liberal para el manejo de los líquidos, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, ya la estrategia liberal ya no se recomienda. ¿Por qué? Porque caemos en sobrecarga en nuestros pacientes, ¿sí? Tenemos un esquema restrictivo, ¿sí? Pero tampoco hay que ser tan restrictivos y ahorita vamos a hablar un poquito de estos. Los que se recomiendan pues son manejos en base a equilibrio cero, moderadamente restrictivos o manejos guiados por objetivo, evaluando las variables dinámicas que ya habíamos hablado o que hablamos con anterioridad. El punto óptimo para la administración de líquidos intravenosos ha cambiado con la evolución de las técnicas quirúrgicas, y ya lo decíamos, ¿no? Lo que ya ahorita se trata, pues es de ser menos invasivo. Históricamente se administraban grandes cantidades de líquidos intravenosos durante y después de la cirugía, en particular para la cirugía abdominal, debido a la percepción del tercer espacio y a las pérdidas insensibles. Sin embargo, pues esto no está realmente demostrado. Aquel anestesiólogo que vaya, repone líquido porque el paciente a lo mejor tiene ascitis o porque el paciente tiene mucho edema o tiene esa percepción del tercer espacio, pues lo está haciendo de manera inadecuada y podemos caer en esa sobrecarga hídrica. Ya desde hace algunos años, ¿sí? Se ha evaluado el efecto que tiene el manejar un esquema liberal, ¿sí? De los estudios que se publicaron prácticamente pues, a partir del 2000, se ha cambiado mucho este paradigma en cuanto al manejo liberal de los líquidos. En este estudio, se demostró que el uso liberal de los líquidos intravenosos en la cirugía abdominal se asoció con un aumento significativo de las complicaciones en comparación con un enfoque restrictivo. A partir de esto, pues bueno, se empezó a hacer un enfoque restrictivo en la mayoría de cirugías abdominales, tratando de evitar ese uso liberal de los fármacos que nos llevan a esa sobrecarga hídrica. Uno de los mayores o de los principales estudios que se han publicado hasta la fecha que hace esta evaluación en cuanto al manejo liberal versus el manejo restrictivo de los líquidos es este estudio que no tiene mucho que se publicó, pero existen más y antes de este se publicaron muchos, pero este estudio que es el RELIEF, ¿sí? Es el estudio hasta cierto punto más grande y multicéntrico que se ha desarrollado, ¿sí? Para evaluar este esquema de administración. Como decíamos,
en el RELIEF se comparó un régimen restrictivo de fluidos intravenosos diseñados para lograr un equilibrio cero durante la cirugía y en el posoperatorio durante 24 horas con un régimen abundante en líquidos o un régimen liberal. Uno de los resultados claves del RELIEF fue que los pacientes del grupo de líquidos restrictivos tenían un riesgo significativamente mayor de lesión renal aguda que la del grupo de los líquidos liberales, ¿sí? Y esto fue estadísticamente significativo. Entonces, a partir de aquí, pues bueno, nos preguntamos, vaya, no es bueno ser tan liberal en nuestro manejo de nuestros líquidos, ¿sí? ¿No? Pero tampoco es bueno ser totalmente restrictivo en el manejo de los líquidos. Por eso, lo que se recomienda pues es un esquema moderadamente restrictivo, en donde en este esquema moderadamente restrictivo o moderadamente liberal, en el que se busque un balance de líquidos positivos general de 1 a 2 litros a final de la cirugía, ¿sí? 1 a 2 litros, ¿sí? No más. ¿Por qué? Porque en los esquemas liberales el balance al final de la cirugía iba desde 6 hasta 7 litros, entonces eso es muchísimo y las complicaciones de este esquema liberal pues son mayores. Y entonces lo que se recomienda es dar un esquema de 10 a 12 mililitros kilo hora durante la cirugía mayor abdominal y de 1.5 mililitros kilo hora en el posoperatorio durante las primeras 24 horas. Esto es lo que se recomienda en base a ese esquema moderadamente liberal o moderadamente restrictivo. El otro brazo de la moneda o del manejo de los líquidos es la comparación entre si funciona o no funciona el manejar a nuestros pacientes en base a una terapia dirigida por objetivos. Uno de los más grandes estudios o de los grandes ensayos que evaluó esto es el estudio Optimize, en donde pues fue un ensayo multicéntrico aleatorizado, cegado, de 734 pacientes de alto riesgo de 50 años o más sometidos a cirugía gastrointestinal mayor en diversos centros del Reino Unido. Y ellos llegaron a la conclusión que el uso de un algoritmo de terapia hemodinámica guiada por gasto cardíaco en comparación con la atención habitual no redujo el resultado combinado de complicaciones y mortalidad a los 30 días. Ojo, vaya, sus resultados no fueron tan alentadores. Sin embargo, cuando los datos de este estudio se incluyeron en los datos de un metaanálisis actualizado, se indicó que esta intervención se asoció con una reducción de las tasas de complicaciones. Entonces, el realizar nuestra terapia dirigida nuestra terapia hídrica dirigida por objetivos, pues bueno, sí va a reducir la tasa de complicaciones en nuestros pacientes. Y esto ya se ha evaluado, les decía, en múltiples estudios. Si nosotros evaluamos la terapia dirigida por objetivos versus la estándar, ¿sí? Pues decimos siempre, se favorece la terapia dirigida por objetivos. Otro estudio que también evaluó esto, que también es un estudio grande, es el estudio FEDORA. En este se mostró una reducción significativa de las complicaciones y de la duración de la estadía con la implementación de una estrategia hemodinámica dirigida por objetivos. Y aquí, en este estudio, el algoritmo que se utilizó en el estudio, pues bueno, primero optimizó el estado hídrico del paciente para maximizar el volumen sistólico y luego, si se requirió, se añadió un vasopresor o inotrópico según fuera necesario para mantener la presión arterial media superior a 65 milímetros
de mercurio y un índice cardíaco superior a 2.5 litros minuto, ¿sí? Esto es algo importante, sí, porque pues vemos cómo el hecho de llevar a nuestro paciente a una hipotensión, ¿sí? Y a una hipotensión mantenida, pues bueno, vamos a tener incrementos en las complicaciones, incluso en la mortalidad de nuestros pacientes. Por eso tenemos que ser muy cautos al momento de manejar a nuestros pacientes en el transanestésico y tratar de evitar esa hipotensión en nuestros pacientes. Y si se presenta esa hipotensión, pues elaborar la mejor estrategia, ¿sí? Para revertir esa hipotensión. Si nuestro paciente es respondedor a volumen, ¿sí? Pues administrar líquidos y si no, pues administrar vasopresores. Decíamos, también es algo importante pues saber analizar qué tipo de cirugía va a ser la que se le va a realizar a nuestro paciente. No es lo mismo una cirugía mínimamente invasiva o moderadamente invasiva a una cirugía invasiva. El esquema o la estrategia de manejo de líquidos para una cirugía mínimamente invasiva pues vaya, se da un 1 a 2 litros de solución electrolítica balanceada durante un periodo de 30 minutos a 2 horas, ¿sí? Esa es la cantidad de líquido que nosotros podemos administrar en este tipo de cirugías que duran hasta 2 horas. Dicha administración empírica, pero limitada de líquidos para cirugía menos invasiva en pacientes ambulatorios, nos va a abordar la deshidratación leve causada por el ayuno preoperatorio y se asocia con menos náuseas y vómitos postoperatorios, así como menos dolor postoperatorio, ¿sí? Y lo que se recomienda también, bueno, ya hablando de ese ayuno preoperatorio, ¿sí? Pues es tratar de no someter a nuestros pacientes a ayunos superiores a las 8 horas e incluso las guías lo que recomiendan es la administración de líquidos claros incluso hasta 2 horas antes de la cirugía. Y esto, pues bueno, ayuda a que nuestro paciente, pues, se disminuya un poco la ansiedad que le hace estar en ayuno, ¿sí? Nos ayuda a disminuir los riesgos de, bueno, no, al administrar estas soluciones hasta 2 horas antes de la cirugía, no me va a incrementar el riesgo de que mi paciente vaya a broncoaspirar, incluso nos ayuda a disminuir o a cambiar el pH del líquido que se encuentra dentro del estómago y eso, pues bueno, nos va a ayudar en caso que mi paciente llegue o no a presentar una broncoaspiración. Y lo que se recomienda, pues son líquidos claros, incluso líquidos claros que tengan alto contenido en carbohidratos y en este caso carbohidratos complejos. Algo de que se recomienda, las bebidas que se recomiendan son aquellas que tengan hasta cierto punto maltodextrina y ya con esto, al tener este carbohidrato complejo, pues el paciente va a entrar en un estado anabólico y eso va a mejorar hasta cierto punto, pues la resistencia a la insulina que se puede desarrollar y a tener un mejor control en la glucosa de nuestros pacientes. Ya, si se trata de una cirugía invasiva, pues bueno, el enfoque que nosotros manejamos, pues es un enfoque restrictivo de equilibrio cero o moderadamente liberal, ¿sí? Y el enfoque dirigido por objetivos. La evidencia sugiere que un enfoque restrictivo dirigido por objetivos se va a asociar con una menor incidencia de morbilidades perioperatorias y posiblemente pues a mortalidad en comparación con los enfoques tradicionales liberales o de volumen fijo que pueden resultar en una sobrecarga de volumen. En el enfoque restrictivo,
de equilibrio cero, pues bueno, solo se va a reemplazar el líquido que se pierde durante la cirugía, incluidas las siguientes estrategias. Durante el periodo intraoperatorio, los pacientes van a recibir una solución cristaloide equilibrada, administrada a una velocidad de 1 a 3 mililitros por kilo por hora para reemplazar las pérdidas sensibles e insensibles, no más. Para la pérdida de sangre se puede administrar líquido adicional. Esto, si hablamos de cristaloide, es de aproximadamente 1.5 a 1, ya no ese 3 a 1 que se hablaba con anterioridad, y que la proporción óptima de coloide a sangre es de 1 a 1. ¿Esto hasta cuándo? Hasta que se alcance un umbral para la transfusión de glóbulos rojos. Si mi paciente ya superó ese umbral, yo tengo que administrar pues hemoderivados para que no se vea alterada pues la perfusión tisular en nuestros pacientes. Pero si no se llega a superar ese umbral para la transfusión, pues bueno, mi paciente no va a requerir de hemoderivados. Los pacientes no van a recibir precarga de cristaloides antes de un bloqueo neuroaxial o una inducción de anestesia general. Y esto es algo sumamente importante porque es algo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Siempre que vamos a administrar una anestesia neuroaxial en nuestros pacientes, pues lo común es, pues pásale una carga de volumen y generalmente pues, le abrimos a la solución y ya se pasó casi más de 500 mililitros de carga, ¿no? Entonces, en el contexto de un paciente sano, un paciente joven, pues bueno, no vamos a tener problema, pero ¿qué pasa si es un paciente con alguna comorbilidad o si es un paciente anciano? Pues bueno, podemos caer en esa sobrecarga de volumen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues buscar alguna estrategia para evitar esa administración de líquidos y que se provoque esa hipotensión durante la inducción o durante el bloqueo neuroaxial. ¿Cómo? Pues a lo mejor titulando adecuadamente nuestros fármacos, dando dosis adecuada de nuestros fármacos, evitar anestesias muy profundas, ¿no? Eso es un punto sumamente importante. Otro punto es evitar la sustitución de pérdidas no anatómicas o de tercer espacio, ya que la evidencia sugiere que esta práctica no tiene ningún beneficio y puede causar morbilidad en nuestros pacientes. Evitar, lo que decíamos, la anestesia extremadamente profunda, evitar valores de índice biespectral menores de 40, que bueno, ya en la actualidad, pues bueno, no ocupamos como tal el índice, sino que lo que ocupamos pues es el electroencefalograma no procesado y la característica de las ondas para pues ver qué tanta profundidad anestésica tenemos. Si es necesario, se pueden emplear agentes vasopresores como la felinefrina o la efedrina para tratar la hipotensión causada por la administración de agentes anestésicos o el bloqueo neuroaxial. Y la administración de un volumen total de soluciones electrolíticas balanceadas que exceda moderadamente el equilibrio de cero es apropiada para pacientes con evidencia de hipovolemia. Si nuestro paciente tenemos que administrar presenta un sangrado o presenta un estado de choque, ¿sí? En particular a lo mejor choque séptico, que es lo más común a lo que nos podemos enfrentar en nuestros pacientes, ¿sí? O al momento de llevar a cirugía a un paciente grave o complicado, ¿sí? Pues también tenemos que tener una estrategia para la administración de líquidos. Lo que se recomienda cuando tenemos que reanimar a nuestros pacientes, ¿sí? Es un esquema de administración basado en algo que se describió hace ya algunos años, que es el esquema Rose. El esquema Rose pues bueno, que vamos a tener una fase de rescate, una fase de optimización, una fase de estabilización y una fase de desescalación. Siempre tenemos que manejar así a nuestros líquidos cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes. En la fase de rescate, pues bueno, esa fase de rescate es aquella que se presenta en minutos, y es cuando el paciente, pues bueno, se encuentra con un shock severo
aquí es cuando vamos a administrar bolos rápidos, ¿sí? Ya cuando recuperamos a lo mejor a nuestro paciente, ¿sí? Pasamos a la fase de optimización en donde pues lo que buscamos es una recuperación orgánica, optimizando y manteniendo la perfusión tisular. Esta fase de optimización puede durar horas, ¿sí? La siguiente fase es la fase de estabilización, que nada más en esta fase, pues bueno, ya nada más lo que buscamos es un soporte orgánico. Aquí ya empezamos a disminuir la cantidad de líquidos que nosotros administramos. Tratamos de llevar a nuestros pacientes a un balance negativo. Esto puede durar días. Es cuando ya nuestro paciente está estable. Y bueno, ya la fase final es la fase de desescalación, es cuando ya hay esa recuperación orgánica. Aquí tenemos que movilizar ese fluido acumulado, ¿sí? Es la fase de recuperación. Aquí, si nuestro paciente ya está en condiciones de tener la vía oral, pues bueno, tenemos que cambiar o hacer el cambio a la vía oral en nuestros pacientes, ¿sí? Y nosotros pues tenemos que tener en cuenta siempre esta estrategia para manejar a nuestros pacientes, en particular cuando les decía, son pacientes en estado crítico. Ya a manera de resumen, ¿sí? Ya para terminar, ¿sí? Pues bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Sí? Haciendo el resumen de todo lo que hemos comentado con anterioridad, pues bueno, lo que tenemos que hacer es minimizar el tiempo de ayuno preoperatorio, recomendar la ingesta de líquidos claros sin restricción hasta 2 horas antes de la cirugía. Tenemos que predecir cuáles son los pacientes que se van a beneficiar de una terapia hídrica en caso de inestabilidad hemodinámica, generalmente mediante la monitorización invasiva de la presión arterial y elevación pasiva de las extremidades inferiores, bueno, mediante la evaluación de las variables dinámicas. La administración de los fluidos intravenosos, lo que tenemos que buscar es un balance hídrico positivo, no más de 1 a 2 litros al final de la cirugía, lo que se logra con una perfusión intraoperatoria de 10 a 12 mililitros kilo hora durante la cirugía, ¿sí? Y ya al finalizar la cirugía de 1.5 mililitros kilo hora en el posoperatorio inmediato hasta las primeras 24 horas. Haciendo esta estrategia, pues bueno, vamos a tener una estrategia moderadamente liberal, en donde pues disminuimos el riesgo de que nuestros pacientes caigan en hipervolemia. Tenemos que optimizar igual la volemia antes de iniciar fármacos vasopresores, y si nuestro paciente es no respondedor a ese volumen, pues bueno, yo tengo que hacer uso de estos fármacos vasopresores. Tenemos que hacer esa monitorización avanzada para medir la respuesta para medir la respuesta a la fluidoterapia en los pacientes de alto riesgo. Y lo que se recomienda, pues bueno, es la estrategia hemodinámica dirigida por objetivos, comenzando por optimizar la volemia y administrar vasopresores o inotrópicos en caso de no ser suficiente. No existe consenso si la resucitación con fluidos se debe empezar con cristaloides o coloides. Va a depender de las características de nuestro paciente. Eh, por eso es, y hablábamos de la individualización y lo importante que es individualizar a nuestro paciente. Y bueno, por último, la transición precoz de la fluidoterapia intravenosa a la oral, generalmente en las primeras 24 horas tras la cirugía, ¿sí? Ya todo esto que acabamos de mencionar y acabamos de hablar está incluso dentro de los conceptos que se ocupan dentro del protocolo EAS, y prácticamente las recomendaciones que nos dan estos protocolos pues son las mismas a nivel preoperatorio, minimizar esas náuseas y vómito, evitando o administrando líquidos hasta 2 horas antes de la cirugía, evaluar siempre el riesgo de nuestro paciente en pacientes de bajo riesgo, pues bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A lo mejor el monitoreo va a ser un monitoreo estándar en pacientes de mediano y alto riesgo, pues aquí tenemos que hacer una evaluación
importante mediante pues una terapia dirigida por objetivos. En el posoperatorio, pues bueno, podemos tener hasta cierto punto esa libertad de tener o ser hasta cierto punto, tener una ganancia de hasta 1 a 2 litros de líquido, ¿sí? Y ya en el posoperatorio, pues que el paciente inicie a beber líquidos por vía oral, que inicie con la alimentación, una adecuada analgesia, y pues que el paciente tenga una recuperación adecuada y la movilización para que pues las complicaciones sean menores y el paciente pueda irse a su casa sin mayor problema. Y bueno, ya para terminar, ¿sí? Los líquidos, vamos a decir que pues, los líquidos son fármacos y ya vimos todas esas características que van a tener. La terapia adecuada de líquidos y volumen durante y después de la anestesia es importante para mejorar los resultados perioperatorios. Ya decíamos que una prescripción errónea puede tener un impacto significativo en nuestros pacientes y siempre tenemos que individualizar. El mantenimiento de la perfusión tisular mediante el mantenimiento de la euvolemia es el objetivo del monitoreo intraoperatorio del volumen de líquido intravascular. Tanto la hipovolemia como la hipervolemia se asocian a morbilidad posoperatoria. Tenemos que ocupar variables dinámicas más que variables estáticas para monitorizar a nuestros pacientes. Tenemos que ocupar en mayor medida soluciones electrolíticas equilibradas, ¿sí? Y el uso de enfoques restrictivos o guiados por objetivos. Muchas gracias.